Estás viendo Canal Territorio, el canal de la bendición. En Canal Territorio defendemos el entorno natural y cultural. Territorio. El canal de la conservación. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Davoon. Somos Canal Territorio. Canal de bendición por TV Norte. Hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre. Gloria al Señor, bendiciones en este hermoso día que el Señor nos da la oportunidad para poder disfrutar en familia. Mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor de la iglesia Vino Nuevo, aquí en la ciudad de Santa Marta. Para mí es un deleite poder acompañarles a esta hora y poder disfrutar lo que verdaderamente el Señor nos puso delante de nosotros en esta tierra, que es su presencia. Así que le damos gracias al Señor a esta hora por darnos el privilegio de poder abrir nuestros labios y poder exaltarle, poderle darle honra y poderle darle gloria. Tú y yo somos unos privilegiados. Somos hijos del Dios Altísimo y en esta hora el Señor desea que nosotros podamos crecer en Él, porque Él desea que tú y yo podamos ir por esa senda, por ese camino correcto y desafiarnos y que podamos entender que con Él somos más que vencedores. Tú y yo con Él somos más que vencedores y el desafío es que tú puedas entender de que si Él está a tu lado, ¿quién te podrá hacer frente? Si Él está de nuestro lado, ¿quién puede obstaculizar esa bendición? Porque la Escritura dice de que Él ha preparado obras de antemano para que tú y yo nos deleitemos en ella. Así que para mí es un gozo poder acompañarle. Sé que va a ser un espacio maravilloso donde el Señor nos va a enseñar. Donde el Señor nos va a enseñar su hermosa y rica palabra. En este programa que lo hemos titulado Otra Oportunidad, todos, absolutamente todos, sin excepciones, el Señor nos da oportunidades y nos da oportunidades para poder avanzar, nos da oportunidades para poder lograr ese propósito establecido, nos da oportunidades para ser enseñados, nos da oportunidades para conquistar, nos da oportunidades para obtener victoria, para pelear las mejores batallas. Así que es un tiempo de oportunidades y quiero que puedas atesorar en tu corazón que Dios te escogió a ti y Dios no se ha equivocado en escogerte, Dios no se ha equivocado en revelarte a su corazón, a tu corazón, y que en esta hora puedas atesorar la palabra de Dios y puedas entender de que ahí está nuestra victoria, que ahí está nuestro triunfo, que con el Señor alzaremos bandera, que con el Señor iremos de gloria en gloria, porque eso es lo que el Señor desea. En esta hora te quiero leer una porción de la palabra tomando como ejemplo a nuestro hermano Josué. Ese Josué, sucesor de Moisés. Ese Josué que fue enseñado en fe, que fue desafiado por el mismo Dios para obtener victoria y para saber también de qué estaba hecho Josué. Todos recordamos la palabra del Señor, todos hemos leído y hemos escuchado acerca de este hombre que el Señor usó de manera especial para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida.
Y es un pasaje que tú has escuchado infinidades de veces. Pero en esta hora quiero que podamos nosotros estar atentos, porque sé que algo nuevo el Señor tiene para ti y tiene para mí. En Josué capítulo 1, versículo 6, versículo 7 y versículo 9, el Señor le dice la misma frase a Josué. Y esta hora el Señor te quiere decir esa frase a ti, me la quiere decir a mí, porque el Señor sabe que somos capaces de poder atesorarla, de poder confiar en ella y caminar a través de ella. Dice la Escritura en Josué 1:6, y leemos la palabra bajo la obediencia del Señor, y que sea esa palabra inspirándonos, fortaleciendo nuestro carácter y caminando por una verdad que se llama Cristo Jesús. Dice la Escritura: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. El versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno es nuestro Dios, amén. Bueno es nuestro Señor. Y a esta hora quiero decirte a través de la palabra, porque ella nos los enseña, que el Señor le dice en el versículo 6, versículo 7 y versículo 9, la misma frase a Josué. Le recalca esta frase de Josué, el mandato que el Señor quería entregarle a Josué. Y le dice: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo quiero hacerte una pregunta a esta hora. ¿Ustedes creen que el Señor no conocía a Josué? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que Josué era esforzado y era valiente? Acuérdense que Josué fue uno de los espías escogidos para explorar la tierra prometida. Y junto a Caleb se paró delante del campamento de Israel y dijo que esa tierra el Señor se la entregaría a su pueblo, que esa tierra le pertenecía a su pueblo, y que si el Señor había declarado que esa tierra era de ellos, esa tierra le iba a pertenecer al pueblo de Israel. Josué confió en esa palabra. Esa fue la expresión que Josué dio al pueblo de Israel, porque era un hombre de fe, era un hombre que sabía que estaba caminando junto al Dios todopoderoso y todoglorioso, porque Josué había visto los milagros que el Señor había hecho a través de Moisés. Moisés era un hombre que el Señor había utilizado para sacar al pueblo de Israel de Egipto, a través de prodigios, a través de señales, a través de grandes milagros. Todos conocemos que el Señor usó a Josué para abrir el Mar Rojo. Todos sabemos que el Señor tomó a Moisés para brotar de la peña de Oré agua. Todos sabemos que el Señor utilizó a Moisés para obrar milagros. Cuando Josué levantaba sus manos, dice la Escritura de que el pueblo prevalecía. Mientras Moisés las bajaba, el pueblo desmayaba y era vencido. Eran cosas maravillosas que el Señor hacía a través de Moisés. Y Josué lo sabía. Josué sabía de que su líder, su pastor, su mentor, había sido un hombre que había sido utilizado grandemente por el Dios de los cielos. Por eso el Señor entiende de que el techo que había puesto Moisés, el parámetro que había puesto Moisés, era muy alto, porque el Señor había hecho cosas grandes a través de su siervo Moisés. A través de este hombre que se dispuso, el Señor hizo grandes cosas, y Josué lo sabía. Entonces el Señor le recalca a Josué que tenía que esforzarse y ser valiente, porque él también haría cosas maravillosas a través de él, y porque lo que quedaba por hacer no era sencillo, lo que quedaba por hacer no era fácil, era introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida y repartirla. Aparte de repartirla, tenían que despojar a las naciones que estaban establecidas en esa tierra, y el mandato era de que tenía que ser valiente y tenía que ser esforzado para despojar a toda esa gente, a todo ese pueblo, porque esa tierra le pertenecía al pueblo de Israel. El mandato era concreto, el mandato era puntual, y era que Josué tenía que capacitarse una vez más en ese esfuerzo, en esa valentía, el cual el Señor lo quería llevar, porque lo quería llevar a un nivel superior. ¿Sabe que el Señor a ti y a mí nos quiere llevar a un nivel superior? Sé que tú estás lleno de fe.
Sé que tú eres un hombre esforzado y sé que eres un hombre valiente, una mujer valiente. Sé que has luchado, has peleado la buena batalla durante años y has estado ahí firme, ¿cierto? Confiando en lo que Dios hará a través de ti. Sé que es así. Sé que el Señor ha puesto promesas en tu corazón que tú hasta el día de hoy estás creyendo y que estás luchando para obtenerla. Así también nuestro Dios conocía a Josué. Nuestro Señor conocía a Josué. Pero también le quiero hablar a esas personas que hasta ahora no se han arriesgado. Fíjense que cuando el Señor le da el mandato a José, ustedes saben, los que han estudiado la palabra, de que tenían que pasar el Jordán para obtener la tierra prometida, ¿cierto? Tenían que pasar el Jordán. Era un desafío pasar el Jordán. Y el Señor estaba esperando que lo pasaran en fe, creyendo de que al pasar a la otra orilla, el Señor iba a entregar lo que había prometido a su pueblo. Y esta hora quiero decirte de que hay personas que no se han atrevido a pasar el Jordán. Hay personas que están estáticas, están quietas, están paralizadas, porque el Jordán los ha detenido, porque el Jordán le ha dado pánico. Pero a esta hora te voy a traer una palabra de desafío, porque el Señor la ha colocado en mi corazón, de que es el tiempo de iniciar el esfuerzo y la valentía que el Señor desea para ti y para mí. Y el primer paso es que nosotros podamos aventarnos, podamos cruzar el Jordán. Porque al pasar el Jordán nosotros vamos a encontrar una tierra que fluye leche y miel. Tú tienes palabra en tu corazón, yo tengo palabra en mi corazón. Y el Señor desea que a través de nuestro esfuerzo y de nuestra valentía podamos conquistarlo. Podemos conquistar esas promesas eternas. Y el Señor quiere de que tú seas una persona decidida. Seas una persona llena de vigor, lleno del esfuerzo y lleno de la valentía para obtener la victoria que Él proclamó un día que te iba a entregar. Pero tenemos que ser esforzados. Tenemos que ser muy valientes. El Señor lo quiere hacer. El Señor lo quiere hacer. El Señor no quiere que tú te paralices. El Señor no quiere que el Jordán te dé miedo, que el Jordán te atemorice. Porque el que va contigo es el Señor, el que va con nosotros es el Señor y Él es el que lo va a cruzar con nosotros, de nuestro lado, es el que nos va a llevar. No tenemos por qué tener miedo. El Señor hasta ahora, en este día, esta semana, nos va a dar una oportunidad de oro para nosotros poder atravesar ese Jordán. ¿Qué son las cosas que te están paralizando? ¿Cuáles son los miedos que te están paralizando? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Es una pregunta que el Señor te hace en esta hora. Es una pregunta que te realizo en esta hora. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿No quieres mojarte los pies? Y si no te mojas los pies, el Jordán no se va a abrir. Si no introduces tus pies en el Jordán, si no te aventas al Jordán, si no deseas cruzar el Jordán nunca se va a abrir. Y el Señor desea hasta ahora que por fe nosotros nos acerquemos a ese Jordán y lo pisemos, porque el Señor lo va a abrir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa palabra que está en tu corazón se va a cumplir, se va a hacer rema, porque el Señor no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. El Señor lo cumple. Y tú y yo estamos caminando bajo unas promesas eternas, estamos caminando bajo unas promesas maravillosas. Josué caminó por las promesas de la tierra prometida. Josué caminó bajo la promesa de la leche de la tierra que fluía leche y miel. Moisés caminó sobre esa palabra bendita de que el Señor le entregaría esa tierra para ellos, pero Josué fue el que la cumplió, porque Josué tenía un corazón lleno de fe, y el Señor sabía que Josué se podía esforzar un poco más y podía sumar mucha más valentía. ¿Sabe que el Señor sabe que tú eres esforzado y que eres valiente? Pero que el Señor desea que nosotros podamos ser un poco más, que podamos tener un plus extra de esfuerzo y que podamos sumar a la valentía y que los temores que un día paralizan quedan fuera de nuestro panorama, porque en Cristo Jesús están vencidos y nos arriesgamos a caminar con el Señor en la dirección que el Señor ya nos mostró. Porque ahí está nuestra victoria, porque ahí está nuestro triunfo. Y el Señor desea, porque tienes dos opciones. Tú tienes dos opciones, o caminar con miedo, y te aseguro que no vas a lograr nada. Mucho tiempo caminé con temores, y aún en la vida pastoral uno caminaba con temores. Hasta que un día en fe le creí al Señor y dice, por ahí es.
Porque el Señor es perfecto en su llamado. Y si te llamó a ti, me llamó a mí, el Señor no se va a equivocar porque el Señor es el que nos va a acompañar. Quizás el Señor te ha dicho, cree tú y toda tu casa será salva. Pero quizás estás caminando tú solo o tú sola y no ves respuestas del Señor. Pero el Señor quiere un plus extra. El Señor quiere que tú seas esforzado y que seas valiente. Porque quizás ahí ya está el paso concreto para que el Jordán se pueda abrir. Y para que esa promesa eterna se establezca en tu corazón. Y el milagro de salvación venga sobre los cuales estás orando. Por las personas por las cuales estás clamando. Porque Dios es así. Pero el Señor quiere que nosotros nos empoderemos. El Señor quiere que nosotros podamos ser decididos. Porque puedes vivir en fe y puedes salir de esa parálisis, ¿cierto? Puedes vivir en fe y puedes salir de ese temor para conquistar las cosas, porque el Señor lo desea, porque el Señor quiere que tú y yo podamos caminar en el sobrenatural. Y sabe que lo sobrenatural se conquista a base de esfuerzo y valentía. Gloria al Señor. Lo sobrenatural se conquista a través de esa fe ferviente, de ese crecimiento espiritual. Pero eso solamente lo logramos, ¿cierto? A través del esfuerzo y de la valentía. Porque acuérdense que la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Y el enemigo siempre está al acecho para matar, robar y destruir, dice la Escritura. Entonces, para nosotros poder vencer, tenemos que ser esforzados. Tenemos que recobrar nuevas fuerzas, pero también tenemos que tener un vigor, una valentía, porque el Señor está con nosotros. Y el Señor es el que venció en la cruz del Calvario, dejó la tumba vacía, y ese mismo Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y es el que te acompaña a ti y el que me acompaña a mí hoy. Y esa es la buena noticia, porque tenemos oportunidad en este día de poder conquistar. Tenemos oportunidad en este día de poder alzar victoria, alzar triunfo con nuestro Señor, porque el que está a nuestro lado es Él. ¿Qué promesas tienes en tu corazón? ¿Qué ha traído el Señor a tu corazón? ¿Qué ha puesto el Señor en tu corazón? Déjame decirte que llegaron los tiempos de cumplimiento de esa palabra. Porque estamos experimentando una nueva gloria de nuestro Dios. Solamente el Señor quiere que te pueda despojar en fe, creyendo en lo sobrenatural que es Él, para que eso se haga realidad. Estás caminando por vista, estás caminando viendo que las cosas no se concretan porque es imposible. Hoy es el tiempo de recobrar nuestra fe, para esforzarnos un poco más, para recobrar valentía y para decir, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Señor, si tú eres el que me dirige, Señor, entonces voy confiado, ¿cierto? Porque, Señor, tú eres como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre los que habitan en ti. Y yo creo esa palabra, ¿tú crees esa palabra? Que somos como el monte de Sión, que permanecemos firmes. Amén, que puede venir la tribulación, que puede venir la tempestad, que puede venir la prueba, pero nosotros alzamos nuestra mirada en ese esfuerzo, en esa valentía y decir, mi socorro viene de Jehová. Sigo caminando porque mi socorro viene de Jehová. No me detengo, porque eso es lo que el Señor desea, que no nos detengamos, que no nos paralicemos, porque la vida creyente es un constante caminar, es una carrera, nos dice el apóstol Pablo. Entonces tú y yo debemos caminar en fe. Porque esa fe es la que nos va a aumentar el esfuerzo y esa fe es la que nos va a aumentar esa valentía que el Señor desea. Josué lo logró. Josué pasó al pueblo de Israel del otro lado del Jordán. Repartió la tierra y despojó a las naciones que allá habitaban. Necesitas despojar muchas cosas que están a tu alcance y que no son provechosas para tu vida. Yo me tuve que deshacer de muchas cosas que no eran provechosas, ¿cierto? Y echarlas fuera para no distraerme. El Señor desea que en esta hora tú puedas echar fuera esas cosas que te pueden distraer y solamente puedas poner tu mirada en el Señor, puedas colocar tu mirada en ese horizonte que te marca el Señor para que allá, en ese punto, sea el encuentro con nuestro Dios, porque ahí está la victoria, porque ahí está nuestro triunfo. Pero tenemos que ser decididos, tenemos que ser esos Josué de estos tiempos que le creen al Señor decididamente. Tenemos que ser esos Josué en estos tiempos que le creen al Señor a pesar que las cosas se ven imposibles, pero como el Señor es el Dios de lo imposible, Él lo hace realidad. Tenemos que ser como esos Josué que aún no le dio temor, ¿cierto? Seguir con el legado de un gran líder como lo fue Moisés. Pero estamos en el lugar correcto, porque el Señor te puso en el lugar correcto. El Señor te llamó a su presencia, se llamó a tu familia y ese es el lugar perfecto para nosotros poder hacer lo que el Señor desea que nosotros hagamos. El Señor es maravilloso y el Señor lo desea, porque el Señor desea que tú y yo podamos entender que las victorias se logran a partir de nuestro esfuerzo y a partir de nuestra valentía.
¿Cuáles son las luchas que estás teniendo? ¿Cuáles son las batallas que estás peleando? ¿Cuál es la guerra en la cual estás metido? Déjame decirte que tu victoria está segura en Cristo Jesús. Esfuérzate y sé valiente. Sigue en ese camino, porque obtendrás el galardón, obtendrás el premio, obtendrás ese regalo y ese favor de Dios, porque el Señor premia a los valientes. Acuérdate lo que dice la Escritura, que el reino de los cielos, cierto, es para hombres, mujeres, jóvenes, violentos, que lo arrebatan conforme a la fe que el Señor ha puesto en sus corazones. Dice la Escritura que el Señor se acercó y dice, el reino de los cielos se ha acercado, aquí estoy. Y dice la Escritura que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, cierto. El reino de los cielos, ¿quiénes lo arrebatan? Aquellos que se acercan en fe a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se acercan en fe. Aquellos que deciden no escuchar lo que diga el sistema, ¿cierto? Esto va de mal en peor. Mira que la economía cada día se pone más dura. Mira que el endeudamiento cada día es mucho mayor. Nosotros cerramos nuestros oídos a esas cosas, ¿cierto? Hay los jóvenes que quieren ser profesionales, los jóvenes que están a la puerta ya de su bachillerato y quieren ingresar a la universidad, pero hay gente que se acerca y dice, no, es imposible, no es que tu mamá nunca fue profesional, tu papá tampoco fue profesional, ¿de dónde van a sacar el dinero para que tú vayas a estudiar una carrera? Cierra tus oídos a esas palabras y lánzate con el Señor a cruzar el Jordán, porque el proveedor es el Señor, porque el Señor es el que tiene los recursos para abrirte las puertas de la universidad y para pagar los semestres. Pero el Señor solo desea que nosotros seamos esforzados y que seamos valientes. Que no seamos esos oidores que le hacen caso al mundo, que le hacen caso al sistema, que le hacen caso a esos Zambalá y a esos Tobías, que siempre ponen los contras, siempre ponen las quejas, siempre ponen las dudas. Tenemos que llenarnos de fe y oír a personas que nos inspiren y oír testimonio de gente de Dios que el Señor las usó y que no se imaginaba dónde el Señor las iba a llevar, pero que al final creyeron. Y hoy es una realidad, hoy es una proeza, hoy es digno de imitar esos testimonios maravillosos de hombres y mujeres que el Señor levantó. Tú y yo estamos llamados a eso. No estamos llamados a sentarnos, no estamos llamados a quejarnos, no estamos llamados a decir esta vida fue la que me tocó y así me tengo que conformar. No, Dios quiere que seamos decididos y que podamos levantarnos de donde estamos y decir, Señor, si tú estás conmigo, Señor, entonces camino. Porque caminando contigo, Señor, voy confiado y voy seguro. Es lo que el Señor desea. ¿Usted cree que Josué dudó? No dudó en ningún momento. Josué sabía que el que lo acompañara era Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. ¿Ustedes creen que Josué estaba dudando de que el Señor iba a despojar a toda esa gente de esa tierra y se le iba a dar a ellos? No, Josué no dudó en ningún momento. Josué creyó la palabra, alistó al pueblo para la marcha, pudieron cruzar el Jordán y pudieron vivir en la tierra prometida. El Señor te está llamando a eso, porque nos ha dado una oportunidad de oro para acercarnos a Él, abrazarle, para decirle gracias, Señor, porque has sido generoso, gracias, Señor, porque has sido maravilloso, gracias, Señor, porque no me has abandonado en ningún momento, te sigo creyendo, Señor, solamente te pido, oh Dios, que me des esa fe para esforzarme y ser valiente, porque es lo que el Señor desea. El Señor desea que tú y yo podamos hacerlo. El Señor desea que tú y yo podamos conquistar. Las bendiciones están hechas, mi hermano, pero ¿cómo las conquistas? No las podemos conquistar con miedo, ¿cierto? De que tu esposo es inconverso o tu esposa no comparte la fe, pues ¿cómo vas a conquistar ese milagro que estás esperando de Dios? Pues esforzándote y ser valiente. De que a esos hijos rebeldes, de que esos ya no lo componen, ¿cierto? Porque muchas veces le hacemos más caso al mundo y dice, árbol que nace torcido, sus hojas jamás, sus ramas jamás, nunca enderezan. No, la palabra de Dios dice que el Señor hace todas las cosas nuevas y por muy torcido que haga el Señor, lo hace recto. Porque el Señor no actúa como actúa el mundo, ¿cierto? El Señor no actúa como piensa la gente del mundo, ¿cierto? Porque sus pensamientos son totalmente contrarios, porque el Señor no se enmarca en la lógica humana, ¿cierto? Cuando no hay esperanza, cuando está todo oscuro y en tiniebla, es donde el Señor viene a traer la respuesta y te muestra esa aurora gloriosa y poderosa, te muestra ese resplandor de su gloria, te muestra esa luz y por esa luz nos dejamos nosotros guiar. Pero el Señor es fiel y verdadero y el Señor desea que nosotros podamos confiarle totalmente todas nuestras cosas. ¿Qué área no le has querido entregar al Señor por el temor, por el miedo, porque te paraliza, porque creen que ahí vas a quedar? El Señor desea todas las áreas porque eso es para esforzados, eso es para gente valiente. Te entrego mi área sentimental, mi área emocional, mi área intelectual, mi área familiar, mi labor, mi trabajo, lo que realizo a diario, mis amistades, mi familia, todo te lo entrego, Señor.
porque tú eres hijo de Dios y porque el Señor va a tener cuidado de ti. Pero el Señor desea que nosotros podamos ser personas que nos entreguemos totalmente a Él, como se entregó Josué. Josué no le creyó lo que le decía al pueblo. Josué no creyó decir es imposible porque es que hay mucha gente, hombres de guerra, hombres que están acostumbrados a pelear todo el tiempo. No, ellos sabían también que el Señor lo había escogido y eran personas que también eran de guerra y personas que eran valientes y que eran esforzadas. Y si tenían que despojar a un pueblo, lo iban a despojar, pero esa tierra ellos la tomaban porque el Señor ya la había dicho que era de ellas. Entonces, si el Señor a ti te dio esa promesa, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? No nos detengamos, sigamos caminando, sigamos marchando, que es lo que el Señor desea. Porque tú la vas a obtener, vas a poder disfrutar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu abuelo, a tu padre, siendo creyente, lo vas a disfrutar. Yo lo creo porque si el Señor dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo recuerdo hace algunos años, muchos años, que mi padre y mi madre aceptaron el llamado del Señor, porque el Señor se les revela a sus corazones, y por ahí fuimos todos, y entramos toda la familia. Y podemos decir, vea Señor, cómo es fiel de tu palabra. Mi padre un día creyó, mi casa y yo serviremos a Jehová, y hoy estamos le sirviendo al Señor. Eso es una promesa para todos. Si el Señor te la puso en tu corazón, si el Señor la trajo delante de ti, tienes que creerla, ¿cierto? Porque el Señor tiene el poder para restaurar absolutamente todas las cosas. A tus hijos, ¿cierto? A cada uno de tus familiares, a esa vecina insoportable, ¿cierto? Que algunos tenemos. El Señor tiene el poder para cambiarla. Pero esforcémonos un poco más. ¿A dónde? Pues en la oración, en la vigilia, en el ayuno, en las cosas espirituales, en declarar la palabra, ¿cierto? En la valentía, que no importa lo que haga, no me va a agraviar, que no importa lo que haga, no va a entorpecer el propósito que tengo yo de seguir orando por esa mujer, de seguir orando por ese hombre, de seguir orando por ese hijo. Y no voy a desmayar. Porque el Señor ha puesto un espíritu de valentía en mí para seguir adelante, ¿cierto? Porque el enemigo va a tratar de entorpecer todo el propósito de Dios. Pero es donde nosotros tenemos que tener claridad. Pero eso lo logramos a través del esfuerzo y a través de la valentía, amén. Porque el Señor no puso en nosotros un espíritu de cobardía. Eso lo dice la Escritura. Tú tienes el poder de Dios en ti. Y el poder para anunciar la palabra, para orar a favor de los que el Señor quiere, de los cuales tú ores a favor, pero el Señor trae respuesta. Y trae respuesta porque el Señor está buscando corazones decididos, que sean esforzados y hombres y mujeres que sean valientes, que deciden creerle a Él, a lo sobrenatural, que colocan la mirada en Él, que deciden creer de que Él es el Dios de lo imposible. Tú y yo estamos llamados a eso, amén. Estamos llamados a creerle. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Solo tú lo sabes, ¿cierto? Lo tienes aquí en tu corazón, lo tienes muy atesorado. Esa promesa se cumple porque llegaron los tiempos del Señor en tu vida. Esos nuevos tiempos, esa nueva gloria se está estableciendo cada día más. Pero vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia y de la justicia, porque ahí vamos a encontrar la respuesta que nosotros vamos a necesitar. No desmayes, sigue adelante, fortalécete. Únete a personas que hablan un lenguaje de fe, un lenguaje sobrenatural. Y mira al Señor, porque si dejó la tumba vacía, ¿qué no puede hacer si Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Y nos sigue acompañando, amén. Porque Él dice en su palabra que no estaríamos solos, que Él nos acompañaría todos los días. Puedes sentirte confiado porque hoy el Señor te está acompañando ahí en el sofá, en la cama, ahí en la cocina, en la oficina, donde te encuentres, el Señor te está acompañando porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Y si el Señor está todos los días con nosotros, entonces tenemos que creerlo, y esa creencia que aumenta nuestra fe nos va a hacer más esforzados y más valientes para obtener absolutamente todas las cosas sanas que el Señor desea que tú disfrutes, las obras de antemano que el Señor desea que tú disfrutes, ese propósito y ese diseño establecido desde un principio para que tú y yo camináramos en Él y para que nos deleitemos en que la vida cristiana es una vida de deleites y una vida de disfrute. Y aunque andemos en valle de muerte, en sombras tenebrosas, en calamidades, estaremos confiados, porque el trono de la gracia nos permite eso, crear la confianza. Pero tú y yo tenemos que ser hombres decididos. Así que como el Señor le dijo a Josué, te desafío en esta hora, porque el desafío también es para mí, y el Señor te dice, hijo, esfuérzate y sé valiente.
En el versículo 7 el Señor le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 9 el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces nos dice el Señor, le dice el Señor a Josué, y 3 veces te dice el Señor a ti, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Solo sé esforzado y sé valiente. Mira, esfuérzate y sé valiente. Vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes. Es una semana gloriosa, es una semana para caminar en fe, es una semana para ser decidido porque apenas estamos empezando esta semana. Entonces es una semana para poder decir, wow, Señor, voy a creer, Señor. Ese desafío que está delante de mí, Señor, lo voy a vencer, lo voy a cumplir, Señor, porque soy un hombre, porque soy una mujer esforzada, valiente, Señor, porque si tú lo dijiste y lo pusiste en mi corazón, sé que tú, Señor, no te has equivocado y el propósito santo establecido desde un principio se va a cumplir en mi vida, se va a cumplir en mi familia, porque es tiempo de luchar, es tiempo de pelear la buena batalla, porque no estás solo, estás con Cristo y la sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo es la que abre puertas y la sangre de Cristo es la que rompe barreras, es la que tumba los muros, porque la sangre de Cristo es nuestra fortaleza y es nuestra valentía. Así que vamos avanzando, amén. Tenemos una oportunidad. Yo quiero ahí que tú te puedas comprometer con el Señor, no conmigo, con el Señor. Es decir, gracias, Señor, porque me has dado otra oportunidad. Gracias, Señor, porque camino en fe. Gracias, Señor, porque has aumentado, Señor, ese esfuerzo que necesito y esa valentía que necesito para pelear la buena batalla. Es tiempo de conquista, amén. Es tiempo de victoria. Es tiempo de poder alzar bandera y decir gracias, Señor, porque el que me acompaña eres tú. Porque hay siempre una nueva oportunidad de conquista. Siempre hay una nueva oportunidad de victoria. Y así como Josué la logró, ¿cierto? Tú y yo la vamos a lograr en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda, tenemos nuevos tiempos y nueva gloria. Y hay que aprovechar ese río de Dios maravilloso y sumergirnos en la presencia del Dios Altísimo a través de la presencia de su Santo Espíritu para disfrutar verdaderamente qué es ser un hijo de Dios. Es un gusto poder acompañarte hasta ahora. Como te digo, mi nombre es John Jairo Morales Navarro y estamos para servirte. Estamos para servirte y que tú puedas entender de que lo que deseamos a partir de esta plataforma es poder inspirar, pero también poder crecer en fe, porque la fe es la que nos va a permitir estar firmes, ¿cierto?, en los caminos del Dios verdadero, de ese camino que nos trazó Cristo Jesús. Recuerda, siempre hay una nueva oportunidad para ti y para mí. Gracias, Cristo de la gloria. Amén y amén, y nos vemos en una pronta ocasión. Dios les bendiga. Hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte